acá Osvaldo Miatel. Osvaldo, hacía rato que no nos visitaba. Es verdad. ¿Qué tal? Un gusto. Un amigo de la casa. Este es amigo de la casa. Que lo esperábamos. Bueno, nos decía que no podía venir porque daba clases en la facultad, así que lo apoyamos entonces. Bien, la causa era noble. Bueno, estuvo presente en lo que fue la sesión del día de ayer, donde todos daban su opinión respecto a este proyecto. Sí, la verdad que es una preocupación. Obviamente el Consejo lo que hace es una cuestión declarativa, que es lo que está en nuestro alcance. Pero la verdad que es una preocupación como concejales, como hombres de la política y como ciudadanos. Creo que a veces en nuestro país va de un lado al otro, de un extremo al otro, sin encontrar un grado de equilibrio. Me parece que eso es preocupante. Sí. La verdad que creo que las políticas públicas tienen que tener un grado de continuidad. Por supuesto que cada gobierno le da su impronta, pero debe haber algún grado de continuidad. Y a su vez aprender de cosas que nos han pasado y no volver a repetirlas. Creo que eso es digamos, uno de los síntomas de inteligencia, poder aprender y no repetir los errores que hemos cometido. De modo que quizás es inevitable en un mundo globalizado como el que vivimos tener contactos e intercambio de bienes y productos con el resto de las naciones. Ahora, también tenemos que ser inteligentes en cuanto a qué cosas se pueden comprar, qué cosas no, proteger algunos aspectos del desarrollo industrial. Y esto no significa, digamos, proteger todo, de manera que a veces también se presta al abuso del empresario local, que como está protegido te cobro lo que quiero. Claro. Digo, el ejemplo que vos dabas de la frutilla para mí era llamativo, porque la verdad que pasó yo voy a la verdulería todos los sábados. Muy bien. Pasó te pedían 25 pesos el cuarto. 25 el cuarto era. Pasó de 100 pesos a 30, 35 en 15 días. Sí. Entonces digo, la invasión de productos foráneos, digamos, te mata la producción y eso también te afecta el trabajo. Preocupación. Sí. Ahora también tenemos que hacer sintonía fina, yo digo, con nuestros empresarios, nuestros productores, para que también tengan en cuenta que es cuidar el mercado interno. Porque después es tarde y el llanto ya no te soluciona nada. Entonces, volviendo un poco al inicio, equilibrio. Sí. Equilibrio, digamos, cuidar el mercado interno, cuidar el trabajo y también tener en cuenta que estamos metidos en un mundo global, de manera que hay que aprender a competir en algunos aspectos e impedir que te entre productos, sobre todo de China, que es un mercado muy complicado, porque aparte te hacen dumping y te entran con precios con los cuales es imposible competir. Sí, a ver, ya de posible la forma de trabajo, mano de obra de lo que produce en China, contra eso no tenés forma. Claro, entonces digo, me parece que lo de ayer fue un muy interesante debate, muy rico, parecía como una declaración más, y terminamos con un debate interesante de más de 2 horas, con opiniones de uno y otro lado interesantes. Sí. Interesante. Y finalmente se aprobó la declaración de una preocupación por la importación por una mayoría importante. Sí. Creo que salió 20-8, 19-9, por ahí la votación. ¿Qué quiere decir eso? Tengamos cuidado, a veces por comprar un peso menos estamos destruyendo una fuente de trabajo. Así que creo que hay que tenerlo en cuenta. Claro, y ahora digo, ¿no? De parte del comerciante, de parte de la persona que compra, ¿no? Del cliente o de que uno, como vos decías, que va a la verdulería y bueno, me decís, pero a mí me conviene que me salga 35 pesos el kilo ante eso, porque a veces nos pasa eso, que uno tiene esa mirada. Eso es inevitable. Claro. La verdad que la gente uno no puede hacer nada, con digamos, el como peso justo, comprador. Claro, andás con el peso justo y si te lo vende más barato, lo compras más barato. La verdad que me parece que desde ese punto de vista pedirle mayor responsabilidad o una mirada al consumidor, ya es demasiado. Me parece que es demasiado. Creo que eso le toca al Estado y al gobierno. Es decir, bueno, en algún momento, incluso con el anterior gobierno nacional, se habló de sintonía fina, que lamentablemente no se concretó, porque creo que nos hubiéramos ahorrado mucho, incluso en cuanto a los subsidios, que a veces... Yo creo que los subsidios a veces son una herramienta económica muy importante y muy positiva, pero a veces cuando es indiscriminado vos también vas favoreciendo, como sucedía, a sectores que no lo necesitan
y terminás al final perjudicando la herramienta en sí misma. Entonces yo creo que esto es en gestión. Sí. Gestión. Podés decir, bueno, acá necesitamos subsidio, acá no. Acá necesitamos por un tiempo y luego ir reduciéndolo gradualmente. Es decir, eso es gobernar, gestionar y no ideologizar el tema por blanco o negro. En algunos casos corresponderá y en otros no. Sí, me parece que ha faltado eso, ¿no? Porque el hecho del subsidio y la importancia que venía hablando Osvaldo, de que vos estás teniendo casi un sueldo extra, digamos, al estar cubriendo lo que sería en ese caso, bueno, donde más se ve, a lo mejor en un servicio, y donde tampoco se cuidó, se protegió lo que eran las economías regionales, que era otro, los lemas de bandera que se hicieron en la campaña electoral, que lamentablemente en estos 9 meses no se cumplieron. Claro. Bueno, son las cosas que, de todas maneras, yo siempre también señalo en cuanto al nuevo gobierno nacional, que ya no es tan nuevo, que hay que darle cierto crédito, en el sentido que fue elegido por la gente, y obviamente en muchos aspectos había anunciado lo que está haciendo. En otros no. En otros no. Pienso, por ejemplo, en ganancias, donde anunciaron que iba a haber una sustancial reducción y hasta ahora no la ha habido. Y es más, lo que se anuncia para el año que viene es más o menos más de lo mismo en materia de impuesto a la ganancia. Es decir, que hay cosas que se cumplieron rápidamente y otras no tanto. Pero bueno, es un gobierno elegido por el pueblo y creo que hay que respetarlo, digamos, hasta que las urnas digan lo contrario. Osvaldo, preguntarte justamente por el tema de las urnas, ya tocando o viendo lo que a lo mejor puertas adentro se va jugando los partidos, y a lo mejor todavía públicamente no se ha hecho, falta mucho por recorrerlo. ¿Qué importancia tienen los comicios que se juegan el año que viene? Que nosotros vamos a estar renovando parte del Consejo y parte de diputados nacionales. Siempre los comicios tienen importancia porque creo que expresan el estado de ánimo y el pensamiento de la sociedad en un momento determinado. Y los de medio término, que sería lo del 17, de algún modo también te están preanunciando o preconfigurando lo que puede pasar en el 19, donde va a haber que renovar intendentes y los ejecutivos, intendente y gobernador. Yo en esto, digamos, quiero ser claro, en nuestro trabajo, en mi caso de concejal, yo tengo un mandato hasta el 19 y mi principal preocupación es esa, tratar de cumplir el rol que tengo que cumplir y por el cual estoy donde estoy. Sin embargo, obviamente no soy ingenuo para pensar que una elección no es importante. Es importante. Creo que en el caso del Consejo va a ser una renovación importante para ver si se consolidan algunas tendencias que se anunciaron de algún modo en la anterior. Y sobre todo, ver la reacción de la sociedad ante, me refiero exclusivamente a lo municipal, ante lo que yo considero que estamos en un gobierno que a mi juicio está absolutamente sin respuesta. Golpeado por el tema de la inseguridad. Algunos dicen, bueno, pero eso no es responsabilidad del municipio, pero bueno, el ciudadano... Como municipio vos le tenés que dar respuesta a los tuyos. Claro. Sin iniciativa en una serie vos veías antes alguna serie de iniciativas en temas de servicios públicos, transporte, residuos y demás. La verdad que los veo sin iniciativa. Y que en la última elección, digamos, estuvo ahí. Con una floja elección que de todas maneras le permitió seguir ganando porque la oposición se atomizó. Pero que ya había una señal del ciudadano de que las cosas no andaban bien. Y ahora creo que es notorio. Y creo que lo que en su momento se planteaba como algo positivo, que es que el gobierno municipal fuera del mismo color político que el gobierno provincial, se transformó en un problema. Porque pareciera que el gobierno municipal, particularmente la intendenta, se ve inhibida de reclamar porque como el gobernador es de su mismo partido no lo puede hacer. Y es un problema, porque yo lo dije en el recinto la otra vez cuando se discutió el tema de seguridad. ¿Qué hubiera hecho la intendenta si esta situación de inseguridad se hubiera vivido con un gobierno que no fuera provincial, que no fuera de su mismo partido? Probablemente la intendente hubiera estado encabezando las marchas que se hicieron, probablemente estaría zapateando arriba del escritorio del ministro de Seguridad. No lo hace. No lo hace, y yo creo que es un error, porque a partir de que vos fuiste electa intendenta,
ya no sos la intendenta del socialismo, sos la intendenta de los rosarinos. Claro. Entonces, me parece que lo que el rosarino espera es que sus representantes se pongan al frente del reclamo, ya sea por la EPE, ya sea por el agua, ya sea por el gas, que es un problemón, o ya sea por la inseguridad. Y no lo está haciendo. Me parece que eso, probablemente me adelante, esto no es futurología, pero me parece que va a tener un costo y un correlato en las elecciones. Osvaldo, vos recién hablábamos del tema de la seguridad y uno de los temas que estuvimos hablando con Diego durante las semanas pasadas. Bueno, hablamos de la marcha y de las cosas que se fueron resolviendo a poco en el Consejo Municipal con los proyectos. Uno de los proyectos que también fue muy mencionado del concejal tiene que ver con las garitas y los refugios para las paradas de colectivos. La verdad que está bueno porque esto permite de alguna manera proteger al ciudadano que está en espera y que a veces son entre 10 y 15 minutos la espera del colectivo, ¿no? Sí, en realidad tiene que ver con dos cosas esto. En primer lugar, creo que el servicio de transporte se sigue deteriorando. Yo presto particularmente atención al tema porque estoy en eso hace bastante, si bien ahora no integro el ente de la movilidad. Y la verdad que la frecuencia, que es el principal problema del servicio, se va deteriorando. Presten atención, seguramente ustedes lo escuchan los reclamos de los vecinos. Eso, sumado a todo el tema de la inseguridad, ha hecho que un proyecto que estaba parado, fíjate vos, ese proyecto yo lo hice en el 2014. Me lo mandaron a las comisiones de servicios públicos y de gobierno y estaba ahí durmiendo. Bueno, salió, por suerte, y fue votado en el recinto por unanimidad. No tiene, es decir, cuando fue presentado no tenía que ver exactamente con la inseguridad, tenía que ver, y tiene que ver, con que vos esperés un colectivo con una cierto, no te diré confort, porque esperar un colectivo no... Pero un resguardo. Un resguardo. Por lo menos cuando el llueve. sol, cuando llueve, demás. Y a eso se agrega también tener algo que tiene que ver con la inseguridad, algo. No diría que eso va a solucionar nada, pero bueno, tenés un lugar. Bueno, fue aprobado, es ordenanza vigente. Tiene que hacerse refugio de acuerdo a esto en todas las paradas, adecuando en aquellos lugares, por ejemplo en el microcentro, donde hay poco espacio en la vereda, hay que hacer algún prototipo especial, pero hay que hacerla también allí. Y hay que pensar por aquellas paradas que tienen más de 250 ascensos por día. Todo eso está establecido en la normativa que se votó y que fue incorporada a la ordenanza madre a la 7802, que es la ordenanza de transporte. ¿A partir de cuándo empieza? Ya. Ahora empieza la otra pelea que tenemos los concejales, que es que el Ejecutivo nos cumpla las cosas que se resuelvan. Y que a veces es muy difícil explicarle a los vecinos, porque obviamente no tienen por qué estar en los vericuetos, porque vos te preguntan esto y decís, pero si ya está la ordenanza ahí, pero la garita no está, o el refugio no está. Y bueno, porque el Ejecutivo no lo hace, entonces viene estas tire y afloje. No estamos hablando de fortuna, porque a veces hay proyectos que son caros y que uno entiende que cuesta hacerlo. Estamos hablando, nosotros hicimos un presupuesto promedio de un costo de 13.000 pesos por refugio, para una ciudad que tiene un presupuesto de 10.000 millones de pesos. No es una locura. Es un número viable. ¿No? Y sobre todo cuando después hablamos de grandes cosas, no, acá es sencillito, un refugio de una parada, nada más. Es más puntual. Y justamente con el tema de lo de transporte, venís hablando del tema de frecuencia, bueno, se agrega también el tema de los refugios, se abrieron los sobres, bueno, 4 empresas han participado en la licitación, ¿te sorprendió el número pensando en transporte nuevo? Sí, me sorprendió. Es para bien. Me parece positivo porque en realidad el pliego que se hizo es bueno, es muy superador de lo que tenemos, y que se hayan presentado 4 implica que vamos a tener la posibilidad de optar, porque el miedo que todos teníamos, aunque no lo decíamos, es que se presentara solamente Rosario Bus. Claro. Te voy a decir la verdad, eso estaba dando vueltas. Y, che, otra vez Rosario Bus. Bueno, Rosario Bus se presentó, pero se presentaron 3 más. De manera que va a haber, y ninguna puede ganar, porque lo que está en licitación son 2 zonas, porque la tercera queda en manos del Estado. Ninguna puede ganar las 2 zonas. Es decir, que necesariamente vamos a tener 2 actores privados distintos, y me parece que eso beneficia y hace que pueda haber mayor competencia, y ojalá se cumpla el pliego, porque la verdad que exigimos
una cantidad mayor de unidades, exigimos que tengan aire acondicionado, frío-calor, exigimos que tengan adaptabilidad para personas con discapacidad, que sean 0 kilómetros, se premia en el puntaje de la licitación aquellas propuestas que incorporen también combustible no fósil, digamos, alguna variante eléctrica. Es decir, que es una buena propuesta. Bueno, vamos a ver ahora cómo termina la historia. Bueno, y otro de los proyectos que también salió la semana pasada tiene que ver con el tema de las multas, ¿no? Que también se viene hablando hace rato y es de acuerdo al vehículo, al valor del vehículo, se le generará una multa X correspondiente a la infracción que ha hecho el conductor. Sí, en este caso, a diferencia de lo que hablamos antes, que ya es ordenanza vigente, esto es un proyecto. Que es para discutir, yo sé que es polémico, pero la idea tiene que ver con esto. Nosotros en su momento, para no adecuar las multas que a veces quedaban desfasadas, se ligó el precio de la multa al litro de nafta super. Cuando se libera el precio de la nafta y se va al diablo, las multas se han hecho en algunos casos impagables. Eso se traduce en situaciones como, por ejemplo, que el corralón no da abasto, porque mucha gente no retira ni el auto ni la moto ni hablar. Lo que pasa es que también se va sumando día a día por la estadía que va generando un costo casi. Y si te hace pero aparte, qué sé yo, un vecino me decía tenía un Taunus. Se lo llevaron al corralón y dice, no, lo dejo. Me sale más barato. Me sale más cara la multa entonces lo que planteamos en aquellas multas que no impliquen infracciones graves, como por ejemplo cruzar un semáforo rojo o conducir en contramano, además que ahí está en juego la vida, en el resto de las infracciones, tener en cuenta la capacidad económica de la persona. Porque no es lo mismo, porque ¿qué busca la sanción de la multa? Que a vos te duela para no volverla a hacer. Ahora, no es lo mismo lo que te duele a vos si ganás 10.000 pesos o 12.000 pesos que si ganás 50. Claro, te cambia el escenario. Entonces, tomando ejemplo de otros países donde las multas se cobran en base, por ejemplo, en algunos casos, en base a la declaración de ganancia o en base a la declaración de bienes personales, acá, como eso va a ser más complicado hacerlo, optamos por tomar el valor del auto. Entonces, no es que le aumentamos a los que tienen más, sino que partiendo de ese tope que está hoy, hacemos una rebaja basándolo en la antigüedad hasta un piso del 50%. Creemos que es más justo. De hecho, incluso el actual Código Penal que nos rige en cuanto a las penas, cuando le exige al juez, cuando aplica penas de sanciones económicas, que necesariamente tiene que tener en cuenta la situación económica de la persona a la que le aplica la sanción. Nosotros creemos que esto va a contribuir a hacer un poco más justo el sistema. De todas maneras, insisto, recién ingresó y seguramente va a ser motivo de discusión. Yo he recibido de las dos cosas. ¿En contra? De las dos cosas. He recibido felicitaciones, pues, incluso de gente extraña, de otros partidos incluso. Y he recibido tipos que me decían, vos estás loco. ¿Qué fumaste hoy? ¿Qué sé yo? De todo. Seguro eso tenían un auto de alta gama. No, qué sé yo, no sé. Pero de algunos me parece muy coherente. Es coherente. O sea, sí, pero el argumento, lo que está en contra, te dice, bueno, a igual infracción tiene que tener igual sanción. ¿Por qué le va a cobrar menos al que tiene un Renault 12 que al que tiene un Mercedes-Benz? Y en realidad es una discusión casi ideológica, te diría. Yo creo que no es lo mismo lo que le duele a uno o a otro. No, que es el espíritu de la ordenanza. En los fundamentos pongo un argumento interesante. El 80% de las multas por alta velocidad en la provincia de Buenos Aires, dato oficial, son autos de alta gama. Es decir, a los que no le duele la multa. Claro. Así que, bueno, podríamos seguir hablando acá con el concejal, se puede hablar de todo. La verdad que sí, muy interesante. Pero bueno, tenemos otra cosa.